Quiero entonces que ahora sí, en Lucas capítulo 6, puedan ponerse de pie. Vamos a leer los versículos 46 y 49. Y gracias a Dios, vamos a culminar esta porción del Sermón del Monte. Lucas capítulo 6, los versículos del 46 al 49. Lucas capítulo 6, los versículos del 46 al 49. Yo voy a leer los versículos 46, 47, 48 y todos unánimes vamos a leer el versículo 49. Leo para ustedes la palabra del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Todos juntos. Fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, oh Señor bondadoso, Papá, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de venir a reunirnos a esta iglesia local. Tú nos has dado aire en los pulmones, nos has dado una ropa que ponernos, nos han dado un medio para llegar a esta casa, Señor. Gracias por esta casa también que nos refugia del clima, del sol tan fuerte que se siente afuera, Señor. Padre, nuestra mente puede llegar aquí quizás porque nos invitaron, quizás porque venimos con regularidad, quizás porque es la actividad que hacemos los domingos en la mañana. Aún, Señor, nuestra mente puede tener la disposición adecuada para estar aquí, pero los afanes del mundo, las preocupaciones del día a día, la escasez o la enfermedad pueden ser de tropiezo para atender tu voz. Reconocemos, Señor, que predicar expositivamente es un esfuerzo, pero también atender una predicación expositiva requiere de un esfuerzo. Requiere atención, concentración, meditación, Señor. Y muchas veces cuando son temas que pueden herir nuestra conciencia, puede hacernos sentir inquietos y alejar nuestra mente e irnos para otra parte, Dios. Pero Padre, nuestra esperanza es que ¿quién se puede parar delante de ti y decir qué hace? Vemos a un Dios soberano, un Dios creador, un Dios sustentador. Y lo vemos también encarnado en la persona de Cristo, porque Cristo es Dios. Padre, y delante de tu palabra nos presentamos en esta mañana para ver cómo culminas este sermón que llamamos Sermón del Monte, Señor. Lo vemos con una instrucción y una parábola, un contraste entre dos personas y dos casas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, Señor? Te queremos pedir, Padre, que en todas aquellas limitantes que mencionábamos cuando orábamos, no sean de tropiezo para atender tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo venga aquí en medio de esta congregación y traiga convencimiento de juicio, justicia y pecado. Que la luz de Cristo alumbre los corazones y aquel que no cree en Él se arrepiente de sus pecados y pueda creer. Te queremos pedir que así como Jesús oraba para que no fuéramos sacados del mundo, sino para que fuéramos guardados en Él, para que tu palabra nos purificara y nos limpiara, porque tu palabra es verdad. Así sea en esta mañana, porque Cristo es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, que sigue orando por nosotros para ser limpiados, purificados, para que Él habite confortablemente en nuestros corazones, como aprendíamos el domingo pasado. Hay tanto de nosotros que no quisiéramos que estuviera en nosotros. Pablo decía, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Solamente tú, Cristo. Solamente tú puedes quitar la podredumbre de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras emociones, de nuestras omisiones. Solo tú tienes el poder para hacer las cosas nuevas, Señor. Haz una obra nueva en nuestros corazones y en nuestra mente en esta mañana, Señor. Y sabemos que tú obras tomando de tu espíritu, aplicando la palabra expuesta, Señor. Bendice, Padre, la predicación de la palabra de Cristo, Señor, para la gloria y la honra de su nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchos de nosotros sabemos que la montaña más alta del mundo es el monte Everest, ¿cierto? Queda en el continente asiático, particularmente en la cordillera del Himalaya.
tiene una altura, una elevación de 8.849 metros sobre el nivel del mar. Ha sido alcanzada alrededor de unas 6.000 veces por unas 4.000 personas, porque ustedes no lo crean, han habido personas que lo han hecho más de una vez, como si no fuera suficiente llegar a ese punto una sola vez. Y han muerto centenares de personas al intentarlo. Si hubiesen dos escaladores con los que usted pudiera tener la oportunidad de hablar, uno que llegó a los 8.849 y él relatara todo lo que significó, que alrededor de 40 días, ese es el tiempo que dura en llegar al punto máximo de la montaña. Y hubiese otro que no llegó a los 8.849, que llegó a los 8.800 y se hallaba a 49 metros de la cima. Incluso donde él estaba, podía mirar al que había llegado a la cima y podía mirar la cima. Por X o Y circunstancia no llegó hasta allá, se quedó a mitad de camino. Y usted escucha a esta persona en la entrevista y la está escuchando y él asegura y testifica que sí, que él sí estuvo allá. Y llegaste a... No, yo no llegué allá, estuve a 49 metros de llegar, pero tengo convencimiento que es prácticamente la cima. Prácticamente la cima es lo mismo que la cima. ¿Será los 8.840 lo mismo de los 8.849? No. ¿Y qué pensaríamos de esta persona que tiene ese convencimiento de sí mismo, que llegó a un lugar que en realidad no hay evidencias que sí llegó a ese sitio? Podríamos llamarlo insensato, engañador y peor aún, que se autoengaña. ¿A quién quieres engañar? Si tú no llegaste ahí. Al final, si tú quieres seguir en ese convencimiento, ¿te estás engañando a quién? A ti mismo. Yo no te voy a dar un premio porque llegaste allá. Te estás engañando a ti mismo. Como decía Edward, todo sermón en la escuela dominical debe tener una aplicabilidad a la conciencia del oyente. Un sermón no es una mera exposición doctrinal, no es una clase académica. Tiene ciertas características relevantes. Conocer a quién se le escribió en el contexto puntual del texto. Conocer qué dice sobre el Evangelio y al mismo tiempo qué tiene que ver con nosotros en el aquí y en el ahora. Y estamos delante quizás del sermón más sublime que pudiéramos conocer de parte del Señor Jesús, aquel que llamamos el Sermón del Monte. Y lo que Él está haciendo aquí al final, incluso hablando desde la porción anterior, cuando habló acerca de los falsos profetas, es aplicar este sermón a las conciencias de sus oyentes. Y Él quiere hacer esta aplicación por medio de una pregunta, una parábola que contiene un contraste. Él quiere aplicar este sermón, quizás es el sermón más sublime, con la aplicación más sublime que pueda hacer. Generar una pregunta, y como toda pregunta, ¿qué es lo que se espera? Una meditación de a quien se le plantea. Cuando usted le pregunta a su hijo, ¿por qué hiciste esto? O ¿por qué no hiciste la tarea? Usted lo que está esperando es que esta persona pueda meditar y responder y dar una justificación, ¿no? Que se tome el tiempo y analice la respuesta, porque puede ser peor si no responde adecuadamente. Lo que Jesús está planteando al enseñar lo que vino enseñando y que Lucas resume de una forma más corta del resumen de Mateo, es generar una inquietud en el alma de sus oyentes. Y como deseo que podamos verlo en esta mañana, quiero que lo podamos ver desde 3 puntos sencillos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Y cuáles son las diferencias? Tema, similitudes, diferencias. Fácil, ¿cierto? Ahora, hemos leído cuál es el tema. Vemos entonces que está haciendo referencia acerca de 2 hombres. Está haciendo referencia acerca de 2 hombres. Dicho sea de paso, para los que apuntan, este sermón lo he titulado ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Utilizando parte de la pregunta del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Hasta ahí va el título de mi sermón. Y como les decía, ¿cuál es el tema de este texto? Si usted tiene su Biblia, hay un subtítulo encima del versículo 46 que algunas versiones traen que dice los 2 cimientos. Y esta porción es conocida precisamente como los 2 cimientos. Es la historia
¿no? Es una historia de dos hombres que Mateo les da un adjetivo a cada constructor. Mateo los llama un hombre que es insensato, que construyó sobre, perdón, un hombre que es insensato, sí, que construyó sobre la arena, y un hombre que es sabio, que construyó o edificó sobre la roca. Lucas no pone esos adjetivos en las personas. Lucas sencillamente habla de dos clases de hombres que edificaron. Uno edificó, uno cavó, uno ahondó, uno puso el fundamento sobre la roca, otro puso su casa, edificó también su casa sobre la tierra. La idea que está utilizando aquí el Señor Jesús es precisamente la idea de un arquitecto, un maestro de obra, un albañil, alguien que está edificando una construcción que llama casa. Dos tipos de terrenos distintos donde se construyeron. En la región de Palestina, normalmente, muchas casas construidas a la falda de las montañas, es un suelo bastante arenoso. Llueve por las montañas, desciende la arena y esa arena queda en la parte baja de la montaña. Y si usted va a construir una casa y ya ha tenido algún tipo de experiencia con construcción, usted sabe que un buen cimiento va a garantizar la seguridad, ¿no? Una casa débil, cuando lleguen los terremotos o algún tipo de tempestad, puede derrumbarse. Y esa es la idea. La idea que él está trayendo aquí es la idea de una construcción en dos tipos de terrenos por dos tipos de personas distintas. Una que tuvo la precaución de no construir sobre el fundamento de la arena y otra que lo hizo sobre la roca. Y al final, la evidencia de esta construcción se hizo visible cuando llegó una inundación por parte de un río. Y en primera instancia, pudiéramos preguntar, ¿de qué trata esto? Pastor, eso es sencillo. La casa es el alma del creyente. La roca es Cristo. El creyente se salva únicamente si se afirma sobre la roca que es Cristo. Los que construyen sobre la arena son aquellos que ven su salvación desde la moralidad de su vida, las buenas obras o quizás los sacramentos. Aquellos que creen porque han cumplido ciertos tipos de sacramentos, aquellos que creen porque llevan una vida inmoral, según ellos mejor que otras personas, se han ganado el cielo. Y llegará el día del juicio, que es el río, y derribará a unos y a otros sostendrá. Quien afirma su fe sobre Cristo, que es la roca, se salvará, y quien construye su salvación sobre la arena, se perderá. Y todo eso está muy bien. Lo únicamente que no es el tema del sermón, de la aplicación que da nuestro Señor Jesús. No es mentira que la Biblia hable acerca de Dios como una roca. Lo hace desde el Antiguo Testamento, aún en palabras de Moisés, diciéndole a Israel. Lo hace por medio de salmos. Jehová es nuestra roca, Jehová es nuestra fortaleza. Lo hace en el Nuevo Testamento. Pablo en Efesios capítulo 2 habla de que Cristo es esa piedra angular principal de lo que él llama como el templo viviente que es la iglesia. Cristo es esa piedra angular. Lo hace también Pablo cuando le escribe a los Corintios en 1 de Corintios capítulo 13, cuando les dice, perdón, capítulo 10, 1 de Corintios capítulo 10, cuando les dice al inicio: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y escuchen, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No es mentira que la Biblia hable acerca de Cristo como la roca espiritual en quien debe afirmarse nuestra convicción de fe. Pero la intención del Señor Jesús no es hablar acerca de dos personas que cree una en Cristo para salvación y otro que cree en otra cosa que no sea Cristo. Esa no es la idea. Él no está hablando acerca de la salvación primariamente o en el objeto de la fe. No está hablando acerca del objeto de la fe de las personas. Unos confían en Cristo, otros confían en otra cosa. Él está hablando acerca de dos personas, presten atención, dos personas que hacen la misma profesión de fe,
y que tiene ciertas similitudes, pero tiene unas diferencias esenciales. Miren la pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Eso es profesar fe, atribuir un título al Señor Jesús y creer algo sobre Él. Se trata entonces de dos personas que profesan fe, pero el fundamento de esa profesión de fe es distinto. No se está hablando aquí de un creyente que lee la palabra, que lee las escrituras, que busca la palabra de Cristo, y de un musulmán que va al Corán y cree en Alá y se puede notar la diferencia entre ellos dos. No. Está hablando aquí de dos hombres que hacen la misma profesión, escuchando las mismas palabras, que son las palabras de Cristo. Eso nos tiene que hacer pensar. Eso nos tiene que hacer pensar. Y cuando él hace esa pregunta, ¿por qué me llamáis? Y les confieso que he imaginado cómo sería esa pregunta. Me refiero al tono del Señor Jesús al culminar su sermón. Quizás al final la voz está gastada. Eso no es un limitante para él. Pero ¿cómo sería? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Quizás sube el tono de la voz para llamar la atención. No es un regaño, porque lo que él está haciendo aquí es más bien un llamado de atención. Él está buscando que la persona interiorice esta pregunta. Le hace la demostración con una parábola, una visión gráfica, para que pueda hallar la respuesta con mayor facilidad. Es decir, coge la plastilina, se la pone fácil delante. Pero él busca llamar la atención. Asumo, y eso es algo personal, que pudo haber sido un tono de voz quizás fuerte para que si ya estaban terminando el sermón y se estaban durmiendo, los despertara. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué lo haces? Y pone el ejemplo. En la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, la palabra Yahweh, que conocemos como Jehová, es traducida precisamente por una palabra en griego que se pronuncia kairos o kiros. Y es esa palabra Señor, Señor, que significa maestro, como maestros de maestros. Es un reconocimiento a la autoridad de quien está hablando. Y es la palabra que aquí se utiliza, que está utilizando el Señor Jesús. Estas personas tienen una correcta interpretación acerca de Jesús. Él es el maestro de máxima autoridad por excelencia. Estas personas no tienen una doctrina errada. Ambos, porque Él les pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero la diferencia está entonces en cómo culmina la pregunta. No haces lo que yo digo. El tema se halla entonces, como les decía, en una pregunta particular del Señor Jesús para llamar la atención acerca de la profesión de fe de aquellos que se identifican como sus discípulos o creyentes. El tema es entonces poder identificar si lo que hemos profesado de fe corresponde a lo que Él dice es genuino y no a lo que el hombre ve como superficial. Lucas no da un adjetivo como lo da Mateo, como yo les decía, pero yo quisiera poder llamarlos como un cristiano real y un cristiano nominal. ¿Saben lo que significa la palabra nominal? Significa solamente de nombre. Algo que es solamente de nombre. Entonces, un cristiano real y otro que es un cristiano meramente de nombre. De nombre. Sabemos que el real es el que construyó sobre la roca y el nominal es el que construyó sobre la arena. Perdonen a su pastor si se equivoca intercambiando los nombres, que es algo que acontece muchas veces entre su sermón. Y eso es evidencia que también puedan corregirme si están prestando atención. Ya saben, el cristiano real es el que construyó sobre la casa y el cristiano nominal, el que construyó sobre la arena. Sobre la roca. ¿Vieron que se equivoca? Sobre la roca el cristiano real y sobre la arena el cristiano nominal. Entendemos ya cuál es el tema. No se trata meramente del objeto de salvación, sino más bien de la genuinidad de la profesión de fe que hacen las personas. Es llamativo también para mí que cuando empezábamos esta parte del capítulo 6, luego cuando Él llamó a los 12 apóstoles, por allá en el versículo 12,
se dice que había una gran multitud de gente, que estaban sus discípulos y estaban sus apóstoles. Y recordamos que esa multitud de gente eran curiosos, personas que quizás buscaban meramente un milagro. Sus discípulos eran aquellos que venían atendiendo sus enseñanzas, y sus apóstoles fue el grupo particular que él apartó para un oficio particular que les asignó. Y esta pregunta, cuando él la plantea aquí al final de su sermón, la hace delante de todos. Él no les dijo a sus apóstoles: tápense en los oídos que esto no tiene que ver con ustedes. Ustedes, por ser mis apóstoles, es suficiente para garantizar que la profesión de fe que ustedes han hecho es genuina. No. Él también le planteó esta pregunta delante de ellos. Incluso, como ustedes recuerdan, dentro de ellos había uno de profesión superficial, un cristiano nominal de nombre Judas. Ahora, ¿cuáles son las similitudes? Podemos ver 3 similitudes. El texto, nuestro corto texto, nos deja ver 3 similitudes. La primera es que ambos hombres, el cristiano real y el cristiano nominal, oyen las palabras de Jesús. Versículo 47. Hablando acerca del primer hombre, dice: y oye mis palabras, viene a mí y oye mis palabras. Versículo 49, hablando acerca del segundo hombre, dice: mas el que oyó. Ambas personas se exponen a las palabras ¿de quién? De Cristo. Ambas personas se exponen a la palabra de Cristo. En eso son iguales. Son personas que pueden sentir cierta atracción a la predicación del Señor Jesús. Es más, si recordamos cómo termina el Sermón del Monte, narrado por Mateo, en Mateo capítulo 27, versículo 28, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Escuchar a Jesús era lo llamativo de la época. Muchas personas dejaban su actividad meramente por irlo a escuchar, la capacidad de su oratoria, las ilustraciones que fluían de él, la autoridad con la que hablaba, que no se comparaba a los escribas y a los fariseos. Era llamativo para el oído del público, y muchos se exponían delante de esa enseñanza sin ser genuinamente creyentes. Y en este caso, Jesús nos plantea que ambos hombres escuchan sus palabras. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia se dice que meramente por escuchar las palabras de Jesús usted haya la salvación. El medio por el cual el hombre es salvo, ¿cuál es? La predicación del Evangelio. Ese es el medio que Dios usa. Pero no quiere decir que el hombre sea salvo meramente por escuchar las palabras del Señor Jesús. Jesús le dice a Nicodemo: todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. No es ser meramente expuesto a la predicación del Señor Jesús. Ambas personas están delante de él escuchando su palabra predicada. Y si llevamos eso al día de hoy, ¿dónde estarán esas personas? Aquí. En la iglesia de Cristo, en la iglesia local, su palabra es verdad. Hoy miles de personas que se congregan en iglesias cristianas, podemos encontrar entre esas miles y miles de personas esas 2 clases de hombres: cristianos reales y cristianos nominales. Porque ambos tienen un interés de escuchar las palabras de Jesús. Ambos encuentran atractivo la predicación de Jesús. Eso es una similitud. Por eso ambos llaman Señor, Señor a Jesús. ¿Por qué? Porque lo que su palabra dice acerca de él, ellos lo creen y lo repiten. Ellos lo creen y lo repiten. Otra similitud. La otra similitud que podemos ver en nuestro texto es que ambos construyeron una casa. Nuestro texto habla de edificar. Hay otras versiones, como la Biblia de la América, habla de construir. Versículo 48, el primer hombre dice que edificó una casa, cavó y ahondó. Edificó una casa, cavó y ahondó para poner los cimientos. Versículo 49 dice que este hombre edificó su casa sobre tierra.
Ambos construyeron una casa. Ambos levantaron una profesión de fe. Como les decía, no se tratan de hombres que uno se identifique con Cristo para salvación y otro se identifique de otra forma para ser salvo, sino de personas que profesan fe en ese Cristo que salva. Ambas personas comprenden y dicen, el camino para ser salvo es el Señor Jesucristo. Eso es cierto. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Ambos proclaman esa verdad. Ambos creen en el Dios Trino. Esto no se trata de personas que nieguen la divinidad de Jesús. Ellos creen en esa doctrina. Creen en la suficiencia de la palabra. Si se dan cuenta en esta historia, lo notorio o lo diferente de las casas se halla en lo profundo que son los cimientos. Usted ve las urbanizaciones nuevas y cómo lucen las urbanizaciones por fuera. Todas iguales. Todas iguales. Y siendo esta casa lo que construye el hombre como profesión de fe, esta profesión de fe de estas personas son iguales. Estas personas van los domingos a la iglesia, estas personas participan de la vida de la iglesia, participan de los sacramentos de la iglesia, se hacen miembros de la iglesia, ocupan lugares de liderazgo de la iglesia y pueden llegar a ser hasta pastores de la iglesia. ¿Por qué? Porque su profesión de fe externamente luce igual. Luce igual. Construyen una casa. Construye una casa. No son personas que tú abiertamente los escuchas negando algo de la doctrina fundamental, radical del evangelio. Muy parecido a los falsos maestros, a los falsos profetas. Ellos son falsos, pero son profetas. El error es sutil de lo que ellos enseñan. El Señor los describe como lobos vestidos de ovejas. Parecen ovejas, pero son lobos. Son sutiles las diferencias, pero son diferencias que se pueden notar. Incluso Jesús dice en el versículo 47, oye mis palabras y las hace, yo les indicaré a quién es semejante. Los instruyo para que sepan cómo identificarlos. Y mayor y más importante, identificarse a ustedes mismos. Identificarse a ustedes mismos. Entonces, no podemos pensar que meramente hacer lo que los creyentes hacen, que la Biblia dice que debe hacer, es suficiente para tener convicción de la profesión de fe que debemos hacer. Una semejanza más, ¿cuál creen ustedes a la luz del texto? Ambas construcciones fueron puestos a prueba. Ambas construcciones fueron puestos a prueba. Es más, para validar un poco más del punto anterior, de que son personas que se pueden hallar en la misma congregación, la prueba es la misma en ambas ocasiones, como si fuera el mismo río, el mismo lugar de construcción. Eso nos hace pensar que ambos hombres construyen en la misma zona, porque la prueba es la misma. Un río que llega con ímpetu. Ustedes han visto por qué muchas veces en las partes cerca del río, cuando llegan la época del invierno, tienen que desalojar a las personas que viven cerca de las partes del río. Esas personas, ¿por qué construyen ahí si saben que cuando llueve las casas se les va a llevar? Porque ellos no construyen en el invierno. Ellos construyen ¿cuándo? En el verano. Y muchas veces cuando en ciudades tan calurosas como las nuestras llega la época del invierno, llega ese invierno fuerte, y lo que pasa es que los ríos recobran su cauce original. En el verano se seca, en el invierno vuelve a donde ellos estaban. Entonces estas personas han construido su casa por donde normalmente pasaría el río. La diferencia es que uno prevé eso y el otro no, pero ya llegaremos a la diferencia. Ambas construcciones son puestas a pruebas. Tanto el creyente real como el creyente nominal pasarán por pruebas y tribulaciones de este lado de la eternidad. No existe un cristianismo de tu mejor vida ahora.
o todos los días son viernes. Las pruebas y las tribulaciones estarán a la luz del día. Y eso es real. ¿Cuántos años llevas viviendo la vida que llevas? Te ha llegado la enfermedad, te ha llegado la escasez, te ha llegado la muerte de un familiar, cualquier tipo de cosas que hacen que la vida sea la vida, que nos recuerdan la condición caída en el mundo que vivimos. Y que si eres creyente, evidenciarán la genuinidad de tu fe. Pudimos ver las similitudes. Ambos son expuestos a la palabra de Cristo. Ambos construyen una profesión de fe que es una casa a la luz de la exposición de la palabra de Cristo. Y tercero, ambos son puestos a prueba. Mis hermanos, lo que Jesús está haciendo aquí por medio de esta parábola no es algo nuevo. Él lo hace y lo hace incluso también más adelante. Por ejemplo, ustedes miran en Lucas capítulo 12, donde él está hablando acerca del rico insensato, por poner un ejemplo. Él dice que muchas personas son insensatas porque meramente viven para aquí y para el ahora. Él pensaba dentro de sí, en Lucas capítulo 12, versículo 17, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y él dice, voy a derribar mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardé todos mis frutos. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has previsto de quién será. Muchas veces Jesús advierte a las personas constantemente que evalúen su condición de fe. Tú estás creyendo que solamente vives para aquí, para la hora. ¿Cuál es la condición de tu fe? ¿Cuál es la condición de tu fe? Entonces, constantemente, Él está haciendo ese tipo de cuestiones, de preguntas. En el capítulo 14 de Lucas, para poner otro ejemplo, por ejemplo, Él habla acerca de un hombre que comenzó a edificar una torre. Versículo 28 de Lucas 14, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuál es la intención? Usted debe evaluar su profesión de fe. Si usted se considera discípulo de Cristo, evalúe que usted está diciendo que es discípulo de Cristo. Hay unas implicaciones que significa ser discípulo de Cristo. Lo que Él está haciendo aquí en el Sermón del Monte no es algo que Él no deje de hacer. Sus apóstoles tomaron ese ejemplo. El apóstol Pablo en Filipenses, creo que es capítulo 2, si mal no recuerdo, él le dice, guardaos, cuidaos vuestra salvación. Habla de consideraos vuestra salvación. Guardándola con temor y con temblor. ¿Cómo así que debo guardarla? ¿Acaso se pierde? No. Considera a ti mismo aquella obra de gracia en tu corazón de la cual tú dices que temes al Señor por ello. No hay un punto en tu vida de fe que no tengas que hacer un alto y evaluar tu propia vida a ver en qué camino andas, si en el ancho o en el estrecho. Esto no es falta de amor ni dureza. Esto es una demostración grande de amor. Esto es, evita el autoengaño. Te hablé que evitaras el engaño de los falsos profetas, pero hay un engaño mayor que es el autoengaño. Debes cuidarte de los falsos profetas, debes cuidarte del engaño de tu propio corazón. Lo que él hace aquí con esta parábola que hemos estado mirando, donde hemos visto el tema, las similitudes, es algo que hace también más adelante y al mismo tiempo sus apóstoles hicieron en sus epístolas. No es una enseñanza aislada de Cristo, es una enseñanza permanente de aquellos que predican el Evangelio. Ahora, las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, dos diferencias. La primera diferencia, el fundamento. El tipo de fundamento. El tipo de cimiento. Uno lo hizo sobre la roca, otro lo hizo sobre la tierra. Y Lucas pone una palabra aquí que Mateo no pone. Lucas dice que
el cristiano real, el que puso sus cimientos sobre la roca, lo que hizo fue que cavó y ahondó. Y el griego aquí es enfático, quiere decir que este hombre cavó, cavó y cavó, y hasta que no encontró la roca, no construyó su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre consideró lo que se le exponía en la palabra de Cristo, de lo que significa ser creyente. Miró las implicaciones inmediatas y eternas. Evaluó si su propia vida iba a abrazar, permanecer y continuar. Consideró que la fe no es por un momento, sino que permanece hasta el final. Y luego, en ese punto, entonces, sí dijo, soy creyente. Eso es lo que significa cavar y ahondar y ahondar. Al contrario, el que construyó sobre la arena, vio los beneficios del evangelio, vio cómo los cristianos pueden mantener el gozo en medio de la tribulación, vio muchas veces cómo el poder del Espíritu Santo transforma vidas, restaura hogares, permite que los hijos sean criados de otra forma, vivan con una esperanza en un mundo sin esperanza, y dice, yo quiero eso, ¿y qué tengo que hacer para hacer eso? Debe ser creyente, yo soy creyente. Y si a eso le suma que ser creyente hoy en día es tan fácil como, ¿quién quiere ir al cielo? Yo, bueno, repite después de mí. Señor, por favor, perdona mis pecados. Señor, por favor, perdona mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres nunca más de él. Y no lo borres nunca más de él. Bienvenido a la familia del reino de Dios. Pero cuando las implicaciones empiezan a aparecer y saber las demandas de lo que significa ser creyente, demandas que Cristo expone en sus palabras. Recuerden, Él está diciendo, estas personas oyen mis palabras. ¿Cuáles palabras? Lo que viene enseñando en el Sermón del Monte. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. Cuando tú conoces que la implicación de ser creyente es que no hay nada bueno en ti que te permita estar delante del tribunal divino del Señor, que no hay una rectitud que pueda comprarte el cielo, y que se te pueda decir que aunque moralmente y terrenalmente tus acciones morales sean distintas a un violador o un asesino, pero tu destino eterno es el mismo, porque pecado delante de Dios es lo mismo, un pecado delante del Señor, sea cual sea el pecado. Eso tu conciencia no lo acepta. Yo no quiero ser irrespetuoso, ni los quiero comparar con violadores, ni mucho menos. El punto es que pertenecer al reino de Dios incluye el considerar las palabras que Jesús dice de lo que significa pertenecer a su reino. Porque verdaderamente Él dice, bienaventurado el que es pobre de espíritu, porque vuestro es el reino de Dios. Pero ¿qué es ser pobre de espíritu? ¿Qué es tener hambre para ser saciado? ¿Por qué lloran? Y eso lo vimos. Eso lo vimos. El hombre que construye sobre la arena su profesión de fe la ve meramente por una profesión verbal y se adecúa a lo que el creyente hace, como participar de la vida de la iglesia, como participar de los sacramentos, como hacerse miembro de una iglesia local. Y por eso luce semejante, pero no considera las implicaciones de su fe. Como les decía, esto se ve en muchas partes del Nuevo Testamento. Ustedes, por ejemplo, pueden mirar las palabras de Pablo a Tito, en Tito capítulo 1, hablando acerca de esta clase de personas. Tito dice en versículo 16, profesan conocer a Dios. ¿Vieron la palabra? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Las palabras de Santiago que cobran sentido para nosotros, no solamente ser oidores, sino hacedores de su verdad. ¿Cómo se diferencia el que construyó su fundamento sobre la roca del que construyó sobre la arena? Que hay uno que escucha la voluntad de Dios y la hace, mientras que el otro la escucha, la acepta, le gusta y la proclama, pero no vive a la luz de esa voluntad.
Aquí en la iglesia cualquiera entre, miren, todos son templos del Espíritu Santo. Se ven tan santos, bien sentaditos, y el pastor predicando, subiendo la voz. Parece un hombre religioso, un hombre donde el Espíritu Santo habita. Pero y en la casa, con la esposa y con los hijos, y en el trabajo cuando hacemos los negocios, y como ciudadanos que vivimos en esta nación, y conforme votamos, y como elegimos a nuestros gobernantes, como leí por ahí en un video, escuché en un video, oramos como cristianos, pero votamos como paganos. De eso se trata lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? No hacéis lo que yo digo. No hacéis lo que yo digo. El cristianismo no es algo que se profesa meramente con la boca. Es algo que se tiene convicciones con el corazón y se evidencia en las obras. La fe sin obras es una fe muerta. No que tú vas a tener fe porque haces obras, sino que la fe obra en favor del otro. La fe obra en favor del otro. Era la condenación de los religiosos de la época. Mateo capítulo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. ¿Y quién eran los fariseos? Los que ayunaban 3 veces por semana, los que diezmaban de todo lo que tenían. ¿Cuáles eran nuestras oraciones del Salmo 119 al inicio? ¿Recuerdan? Salmo 119, versículo 33 al 36. ¿Qué decíamos en ese salmo? Decíamos, Señor, revélanos tus estatutos. ¿Pero con qué propósito? ¿Cuál es el deseo del creyente? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Para qué? Para guardarlos hasta el fin. Dame el entendimiento, que guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El creyente real no le basta con conocer a Cristo meramente, con tenerlo en su lengua. El creyente real se siente incómodo cuando falla a Cristo. Esto no se trata de una perfección en la vida de piedad, sino una sinceridad en la vida de piedad. La misma Escritura dice que si tú dices que no pecas, te haces a ti pecador, primera de Juan, ¿no? Pero esto se trata que aun cuando tú pecas, te sientes incómodo, porque la Biblia dice que somos criaturas nuevas. Lo que antes te deleitaba ya no te deleita. Lo que antes te deleitaba ya no te deleita. Y la otra diferencia, ¿cuál sería? Que después de la prueba, uno se sostiene y el otro se cae. Uno se sostiene y el otro se cae. Y ciertamente las pruebas llegan muchas veces, no meramente en el día del juicio. Jesús, mi hermano, no está diciendo que la única prueba aquí es el día del juicio. Porque si fuera así, eso sería, no sé si la palabra sería cruel, como usted solamente va a saber si su profesión de fe es real en el día del juicio. Imagínese eso. No, eso no es lo que Jesús enseña aquí. Él está diciendo, pienso yo en las palabras también del apóstol Pedro, quizás tenía eso en mente cuando decía que la fe es probada como el oro, ¿no? Que es probada en el fuego para ver la genuinidad de la fe. Lo que Jesús está diciendo aquí es que llegarán las pruebas. Las pruebas han de llegar, llegarán las pruebas. Y cuando las pruebas lleguen, evidenciarán si lo que se ha profesado es genuino o no. Llega la persecución. Y tú has dicho en tu trabajo que tú eres creyente. Y si te pide hacer algo ilícito. Y tú tienes 2 caminos. Ser burlado porque no participas de un beneficio extra para tus finanzas en un mundo tan complejo para sostenerse. O caer y sucumbir ante la tentación de hacer lo ilícito. Muchas veces las pruebas no solamente llegan por la persecución, sino que también llegan
por la nueva familia de la que perteneces o dices profesar que perteneces. ¿Cuál es? La iglesia. Tú llegas a la iglesia, profesas fe y tú piensas que este es todo lo contrario a lo que tú vives afuera. Paz y amor, fruto del Espíritu. Aquí nada pasa. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces cuando el hermano te ofende? ¿Conoces entonces la historia de Pablo y Bernabé? Que no se pudieron poner de acuerdo, tuvieron que separarse, sabiendo que los hermanos te pueden abandonar como hizo Demas. No, eso no es lo que yo quiero. Y la profesión superficial se hace evidente. Y la persona que ha querido correr hace rato de la iglesia, ahora tiene un motivo para hacerlo. Y si no lo tiene, lo añade, se lo inventa. Porque ciertamente no todos profesarán fe real, pero algunos la hacen. Y si te vas a fijar en los que te son de tropiezo para tu propia vida, solamente vas a poner una justificación a lo que tu corazón ya decidió que tus pies querían hacer hace rato. Lo hemos visto en medio de nosotros. Y los que llevan mucho más años en la fe y han estado en otras congregaciones también lo han visto. Ustedes han visto como muchas personas empezaron y hicieron profesión de fe, se bautizaron, participaban de las ordenanzas, se hicieron miembros, decían que eran creyentes, pero las pruebas llegaron y ya no están en medio de nosotros. Porque la profesión de fe era nominal y no fue real. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Que una de las semillas cayó sobre la roca y que esa semilla dio fruto ¿por cuánto tiempo? Por un tiempo. Pero como no tuvo raíz sólida, ¿qué es lo que decía esa parábola? Que cuando salió el sol, que eran las pruebas y las dificultades, al no tener una raíz, murió esa semilla. Y el texto dice que por un tiempo dio fruto, no sabemos cuánto tiempo. Muchas veces la profesión de fe puede durar tiempo en las personas, pero la fe que inicia permanecerá hasta el final. Hermanos, como yo les he dicho, esto no es un asunto nuevo. En Ezequiel capítulo 33 se narra la siguiente historia. Le dice el Señor Jesús a Ezequiel, versículo 31 en adelante. Versículo 31 en adelante. Ezequiel, no creas que todo el que te escucha, no estoy leyendo la Biblia, estoy poniéndolos en contexto, no creas que todo el que te escucha acepta mis palabras. ¿Por qué? Versículo 31. Vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Escuchaban a Ezequiel y querían escuchar a Ezequiel. La imagen gráfica que era como un cantor, ya estuviera una persona que cante hermoso. Tenían a Pavarotti adelante. Y les atraía a escuchar las palabras de Ezequiel como un cantor de poemas de amores. Eres hermoso de voz. Son personas que muchas veces te dan halagos. Pastor, ese sermón me ha llegado a mi corazón y a mi conciencia. No estoy juzgando el acto en sí, por favor. Dejemos ese espíritu religioso. Es una característica más. Son personas que se sienten atraídas hacia la voz de Cristo. Pero bien lo decía el Señor por medio del profeta: no te confíes, Ezequiel, porque no las ponen por obras. El corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Salen de la exposición de la palabra y van a vivir a su casa el demonio que en realidad son.
y en su ciudad y con sus vecinos y con las personas que tengan que vivir a su alrededor. Pero cuando llega el día del juicio, que es la otra prueba, son pruebas temporales, pero verdaderamente habrá la prueba final, el día del juicio. Cuando ello viniere, sabrán que hubo profeta entre ellos, que era real, que consideraban su profesión de fe. Si en este punto del sermón tienes suficientes argumentos para evaluar la profesión de fe de otra persona, te pediría que tomaras el tiempo y escucharas nuevamente el sermón. Porque en este punto tú y yo deberíamos estar evaluando nuestra profesión de fe. ¿Acaso soy yo de los que ha construido su profesión? Y entre más hago para el Señor, entre más participo de algún ministerio, en eso es lo que he cimentado mi profesión de fe, en lo que yo hago. Y en lo que hago me refiero a aquello que es de alabanza para mí. Porque lo que debería evaluar mi profesión de fe es en la obediencia hacia el Señor. Perdonar como Él pide que perdone. Amar como Él pide que ame, como enseñó el Sermón del Monte. Ama a tu enemigo. ¿Me duele el pecado como me debe doler? Ese es el punto que debo evaluar. Mi propia fe, mi profesión de fe, mi propia construcción, no la del vecino. No la del vecino. Si tú eres y te identificas a ti mismo como no creyente y aún así puedes concluir que tu profesión de fe es superficial, es nominal y no es real, el camino para ser librado de eso es el camino que Jesús establece en el versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Si has considerado que eres cristiano porque vienes a la iglesia y porque escuchas sus palabras, pero tu conciencia te acusa y dice tú no vives conforme a lo que tú escuchas, deberías arrepentirte. Porque eso será evidente, posiblemente de este lado de la eternidad, sino en el día del juicio. Y el momento de arrepentimiento es el aquí y el ahora. Ven a Él. Él nunca ha echado afuera al que a Él viene con arrepentimiento y fe. ¿Sabe cuál es el rechaza? A los que tienen una presunción de ser justificados por sus propias obras. A los que se ven a sí mismos como rectos. Si tú estás esta mañana escuchando que este sermón es para otro, sin evaluar tu propia condición de fe, deberías considerar tu condición de fe. Yo no quiero ser ofensivo en el ejemplo, pero solo espero que estas palabras que te voy a decir hagan evaluar tu profesión de fe. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los dos escaladores, 8.849 la meta y 8.840 la casi meta? Tú ves a alguien allá afuera que es incrédulo abiertamente, que niega la divinidad, que es blasfemo contra Dios, que se burla de su palabra y tú dices cuál es su destino eterno, ¿verdad? El infierno. Pero lo que Jesús está diciendo esta mañana aquí, que el mismo destino para aquel que es abierto incrédulamente lo es para que profesa una falsa fe, para aquel que hace una profesión nominal meramente, para aquel que pronuncia con sus palabras pero no vive con sus acciones. Y el destino es el mismo para el incrédulo como para el que se autoengaña en su profesión de fe. En El Progreso del Peregrino, aquellos que amamos ese libro, hay una escena donde va Cristiano con su amigo fiel y se encuentra con un personaje que se llama Locuacidad, hijo del padre de buen hablar que vive en el callejón de la palabrería. Y Cristiano lo describe como alguien cuya religión está en la punta de su lengua, pero nada más. Podemos hablar como cristianos sin ser cristianos. Y eso, en vez de ser algo meramente como por corregir, eso es una diferencia esencial y radical que determina tu destino eterno.
No es un asunto para ignorar, es un llamado de Cristo a considerar. Amén. Vamos a orar. Padre, oh Dios, Señor, gracias por darnos la oportunidad de ser expuestos a tus palabras. Gracias por considerar, Padre, aplicar este sermón como tú lo terminaste. Tu infinita sabiduría aquí es demostrada. Muchos de nosotros, como muchos de los que se encontraban en ese momento, podemos sentirnos atraídos hacia tu palabra, agradecidos con ellas, sentir emociones y aún llorar cuando somos predicados. Te reconocemos muchas veces como Señor, pero tú apuntas a algo más allá, a la evidencia de la fe que se manifiesta en obediencia. Tú decías, el que me ama guardará mis palabras. El que me ama obedecerá mis palabras. Y es un llamado de atención que haces a cada uno de nosotros. ¿Cómo es nuestra profesión de fe? ¿Sobre qué la hemos construido? ¿Sobre la arena, sobre la roca? Bendita las pruebas que llegan a nuestra vida y que demuestran la genuinidad de nuestra fe. Gracias porque estas diferentes pruebas nos hacen considerar si permanecemos o no en la fe de Cristo. Padre, aquellos que al hacer este examen consideran que no lo pasan, Señor, la gracia de Cristo aún está dispuesta para ello, para salvarlos. Que puedan despojarse de cualquier sentimiento de autojusticia y que puedan correr y abrazar a Cristo como su único Salvador. Que puedan ver en Él quien pagó todas las culpas de sus acciones y quien vivió la vida de rectitud que ellos mismos no pueden. Bendito eres Dios. Amén y amén.